Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores el haberme invitado a este acto, muy interesante y con fuerza, con bastante afluencia de público. Como han comentado, voy a hablar sobre un tema que es difícil, pero apasionante. Esta mañana se han comentado algunos aspectos relacionados con lo que sería el suelo, un medio complejo, el cual está habitado por numerosos microorganismos, los cuales desarrollan toda una serie de funciones vitales para el crecimiento de las plantas. No solo contribuyen al ciclo de la materia, a ser un sumidero de carbono, a ser un reservorio de agua, a dar estructura para que puedan crecer las plantas y de esta forma ser resilientes, como se ha comentado también esta mañana, y poderse desarrollar en un estado saludable. De hecho, la cantidad de microorganismos que hay en el suelo no es nada despreciable. Se estima que aproximadamente en una hectárea pueden haber alrededor de unas 30 toneladas, cada uno de los cuales va a desarrollar una serie de funciones y que permitiría, en condiciones saludables, pues desarrollarse las plantas y en otros casos, con la presencia de patógenos, generar una serie de problemas. Se ha comentado esta mañana también algunos aspectos relacionados con los consorcios. Es un aspecto interesante que ha salido pocas veces durante las jornadas y que justamente es uno de los retos que hay en el futuro de cara a conseguir lo que podría ser un control biológico eficiente a nivel de enfermedades del suelo. Está clarísimo que los organismos no están viviendo independientemente sin ningún tipo de interacción en el suelo. Exactamente igual que se ha comentado que determinados agentes de control biológico pueden establecer relaciones competenciales, pueden desarrollar sus actividades de lisis, antibiosis, parasitismos, etcétera. Existe este mismo tipo de relación con cualquiera de los habitantes que están habitándolo. De tal forma que habrán una serie de relaciones de compatibilidad o incompatibilidad. Estas relaciones de compatibilidad o incompatibilidad en torno a un centro nucleador formado por una serie de especies determinadas serán las que pueden proporcionar todas las funciones necesarias para que las plantas se desarrollen de forma normal y en un estado saludable, o bien, cuando las condiciones no lo son y hay presencia de organismos patógenos, dichos consorcios también darán lugar a que pueda permanecerse, desarrollarse y provocar enfermedades en los vegetales, de tal forma que, de alguna manera, la función que nos correspondería sería proporcionar una serie de características del suelo adecuadas para que estos consorcios que contribuyen a la salud de las plantas puedan desarrollarse con la máxima expresión. Esto dará lugar justamente a la diapositiva que había en la entradilla. Es decir, en la foto de la izquierda unos tomates que presentan un estado sanitario saludable, mientras que el que se observa en la derecha, en ese mismo invernadero, es un estado bastante desastroso. ¿Cuál es la diferencia? En un caso, la gestión de una parte del invernadero ha sido diferente a la otra y esto ya lo comentaremos más adelante. De hecho, para poder conseguir una gestión de los problemas del suelo que están causados tanto por hongos o micetes, bacterias, nematodos, en algunos casos provocando enfermedades de etiología compleja, en tanto en cuanto se producen estas relaciones que comentábamos anteriormente, lo que debemos en primera instancia es, como se ha venido comentando también, pues conocer cuáles serían la presencia de las especies patógenas que se encuentran en un suelo determinado. Y esto obviamente requiere de la identificación de los mismos a través de laboratorios especializados o también a priori determinar la presencia de la enfermedad a través de los síntomas por parte de los muestreos que van realizando los técnicos en las parcelas. Lo que vamos a ir desarrollando aquí es un protocolo de actuación en los cuales de lo que se va a pretender de entrada es, por una parte, disminuir las densidades de inóculo inicial que se pueden encontrar en el suelo en caso de que se detecten síntomas de enfermedad, pero que en caso de que no se detecten, realizar toda una serie de prácticas que van a conducir a mantener un estado saludable del suelo para evitar justamente
que los organismos patógenos puedan introducirse, puedan desarrollarse y puedan finalmente causar enfermedad en un nivel de intensidad cada vez mayor. Pues bien, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. Para bajar las densidades de inóculo en caso de que haya presencia de enfermedad, está clarísimo que la utilización de productos químicos es bastante complicada, en tanto que la gran mayoría de los que se podían utilizar están fuera y en algunos casos simplemente con permisos excepcionales. Con lo cual, la solarización, biofumigación o la combinación de ambas es una técnica que es factible. Fijaros en estas gráficas porque es un aspecto, esta de la izquierda o esta tabla de la derecha, que nos está hablando de en qué condiciones debemos realizarla para que realmente tenga efectividad. Esto sería las temperaturas que se alcanzan en el suelo. Obviamente tendrá que ser en el perfil del suelo donde se vayan a desarrollar las raíces, y este es el tiempo de exposición al cual deberá estar expuesto el suelo para conseguir niveles de control de al menos el 90%. Tiempos diferentes a los que marcan en esta tabla, y esto hace más de 40 años que ya está publicado, implica que la eficacia de este método no será buena. Si se quiere conseguir una buena eficacia, hay que hacer caso ya a lo que se lleva tiempo publicado, sea para combatir, como podéis ver aquí, diversas especies de hongos, como también para determinados nematodos, en este caso concreto, de Meloidogine. En el caso de realizar la biofumigación también es muy importante elegir el material con el cual se va a realizar. El caso, por ejemplo, de las brasicáceas es un ejemplo bastante clásico en el cual hay diversas especies que tienen un efecto sobre diversos patógenos, como se puede ver aquí. Esto es un estudio, un metaanálisis realizado por Taguete y colaboradores, publicado recientemente, en el cual se puede ver más o menos, en base a la bibliografía, cuáles son las especies que se pueden ver afectadas mediante el uso de estas especies. No quiere decir que única y exclusivamente sea sobre estas, sino sobre las cuales se ha ido estudiando, pero esto puede quedar ampliado. Aquí, por ejemplo, también, aunque esto iba para hongos y bacterias, y no aparecen los nematodos, pero sobre los nematodos también tienen su efecto. Es conocido que para que tenga su efecto la planta debe tener o alcanzar un cierto nivel de biomasa, se debe incorporar en un cierto estado fenológico, generalmente 2/3 de floración, pero una de las cosas que se desconoce un poco es que a pesar de que todas ellas tienen los glucosinolatos que en el proceso de descomposición darán lugar a una serie de compuestos, no son exactamente los mismos compuestos los que emiten cada una de ellas. Por tanto, esto explica un poco también la diferencia en cuanto a efectividad que puede tener cada una. ¿Cuál es el efecto que pueden tener el hecho de aplicar la biofumigación en relación a organismos que pueden ser útiles para la salud del cultivo? Pues bueno, algunos de ellos se pueden ver incrementados en función de cuál es la especie que se utiliza para biofumigar. Es decir, no se trata, digamos, de un biocida, sino que hay organismos que lo pueden resistir y que pueden tener su utilidad en el control biológico. Otras especies que pueden ser utilizadas en biofumigación, por ejemplo, son los sorgos. Aquí un trabajo de Jean Caporalino en Francia muestra que la utilización, por ejemplo, de sorgo cultivado durante un mes y posteriormente incorporado al suelo alcanza resultados, digamos, de control de Meloidogine de una forma bastante relevante. Si solo se hace la biofumigación, entonces aquí ya vamos vendidos, sino que a posteriori lo que hay que hacer es mejorar las características físico-químicas y biológicas del suelo, aquello que esta mañana alguien ha nombrado como control integrado del suelo. Bueno, pues justamente era este punto, Miquel. En este sentido, ¿qué es lo que hay? La incorporación de materia orgánica elaborada para que actúe como elemento que active la
actividad microbiana y que por otro lado contribuya a fenómenos de control de enfermedades, en este caso Fusarium en tomate, y esto puede ser el CF, es la fertilización convencional química, fertilización orgánica complementada con aminoácidos procedentes de animal, o la BF, el cual se le aporta también bacterias del tipo Amylloequifaciens. Como se puede ver, en función del tipo de fertilización, el nivel de enfermedad va disminuyendo y tiene un efecto sobre la producción. Esto mismo se puede conseguir, por ejemplo, para control de nemátodos en el caso de aplicar algunos otros compost, tipo vermicompost, con la adición o no de quitina, los cuales contribuyen también a la reducción de la reproducción del nematodo. El siguiente de los pasos es cuándo vamos a plantar. Vamos a plantar con material vegetal sano, adaptado a las condiciones edafoclimáticas, resistente y tolerante a lo que serían los patógenos del suelo. Es cierto que existen, sean variedades o sean patrones, que son resistentes a numerosos patógenos, sean hongos, bacterias e incluso nematodos. Aquí, por ejemplo, tenemos diversos cultivos hortícolas con resistencias a nematodos y otros patógenos del suelo, lo que indica que tampoco no es que esté muy extendido a nivel de muchas especies vegetales, pero lo que sí es importante es que el uso que se haga de estos cultivares resistentes va a poder generar nuevos problemas o no en función de cómo se vayan gestionando. En estas gráficas podemos ver las densidades de población de Meloidogine. Aquí lo que tenemos es la tasa de multiplicación y lo que vamos viendo es que año tras año de estar cultivando en monocultivo tomate resistente, la tasa de multiplicación va incrementando hasta acercarse a la que sería la tasa de multiplicación en un cultivar susceptible. Al final lo que vamos a ver cuando vamos al campo es la fotografía de la izquierda, un patrón injertado, un patrón resistente a nematodos después del tercer año de cultivo y un patrón resistente después del primer año de cultivo. Es decir, vamos seleccionando y vamos a estar generando un nuevo problema adicional. Esto se ha visto tanto en tomate como aquí en Murcia, el grupo de Caridad Ros lo ha podido comprobar con pimiento. Para combatir esto lo que hace falta es una rotación de cultivos, una rotación de cultivos o una rotación de diferentes genes de resistencia. En este caso os presento un ejemplo de trabajos que hemos venido realizando en los cuales se hace una rotación de tomate injertado en un patrón resistente y melón injertado en un patrón resistente. En Cucumis metuliferus, que es un germoplasma que nos brindó la Universidad Politécnica de Valencia y en los cuales lo que conseguimos fue que, viendo cómo podía seleccionar resistencia a alguno de estos genes en esta rotación solo de 2 cultivos, veíamos que utilizando un patrón resistente que ya no está en el mercado, se llamaba Alligator. Después del primer cultivo de tomate resistente habíamos seleccionado población virulenta. Después del cultivo de melón en las mismas parcelas donde se había cultivado el tomate, el nivel de virulencia iba disminuyendo y se mantenía así hasta el final. ¿Vale? Si hacíamos la rotación melón-tomate, pasaba exactamente igual. Después del primer cultivo de tomate conseguía superar la resistencia disminuyendo hasta alcanzar niveles similares a la rotación anterior. Y esto sería el nivel de virulencia cuando lo que íbamos haciendo era cultivar solo variedades susceptibles. La diferencia en producción, obviamente, en estos casos se doblaba, si no se triplicaba lo que era la producción solo con los cultivares susceptibles, pero fijaros, no se podía evitar la selección de virulencia, aunque ésta se atenuaba. Cuando se pasaba de 2 cultivos a 4 cultivos resistentes, en los cuales había el tomate, melón, pimiento, sandía y se acababa con un tomate,
lo que se veía respecto a la virulencia, esto cultivado en parcelas con una población avirulenta a los genes de resistencia y una población virulenta al gen MI de resistencia en tomate, lo que íbamos viendo es que en la variedad, cuando solo se cultivaba el susceptible y en una variedad avirulenta, no se inducía ningún tipo de selección. Cuando se cultivaba la variedad y la población virulenta, se producía un descenso en cuanto al nivel de virulencia, y en los casos donde se utilizaba el patrón resistente con la virulenta no había selección, y en donde había la virulenta, al final el nivel de virulencia disminuía y al final de todo no se detectaba ni tan siquiera virulencia, porque es que no había nematodos para poder hacer los ensayos. Esto de aquí, aunque parezca como una especie de ovni que aparece por aquí, tiene su explicación. Cuando se adquiere virulencia se van perdiendo capacidades para reproducirse en los cultivares susceptibles, de tal forma que al final se va disminuyendo el nivel de virulencia, porque la frecuencia de los individuos virulentos va disminuyendo, igual que ayer se comentaba la evolución de resistentes versus no resistentes a los plaguicidas. Después de controlar el tipo de material vegetal que vamos a utilizar, lo que es muy importante igualmente es la de poder utilizar inductores de resistencia y tolerancia de la planta. Aquí le vamos a dar un valor añadido a todo lo que sería la resistencia de la planta, mirando de conseguir relaciones sinérgicas para que se dificulte la opción a que se produzcan estas selecciones. En el laboratorio hemos ido trabajando con diversos microorganismos como Bacillus firmus, diversas especies de Trichoderma o Poconia clamidosporia. Algunos de ellos tienen acción directa sobre el nematodo, pero por esto mismo utilizábamos un sistema en el cual una misma planta tenía las raíces divididas para no poner en contacto el microorganismo con, en este caso, nematodos. En el inducer poníamos el agente de control, Bacillus firmus, Trichoderma o Poconia, y en el responder poníamos el nematodo. 7 días después de haber inoculado cualquiera de los microorganismos, se ponía el nematodo en la otra parte, y el resultado, ¿cuál era? Pues el resultado era que el nematodo producía menos cantidad de masas de huevo, producía menos cantidad de huevos por planta, y concretamente en el caso del bacillus se podía observar que en el caso del tomate, en verde, estas manchitas verdes, es la bacteria, con lo cual apreciábamos que se iba desarrollando, que iba colonizando la rizosfera, y que eso, por lo visto, inducía una serie de cambios fisiológicos en la planta que daban esta respuesta. Cuando esto mismo lo hacíamos en pepino, resulta que en pepino era un encefalograma plano, no pasaba absolutamente nada. Y al intentar ver qué pasaba con la bacteria prácticamente se veían 4 puntitos en superficie y nada más. Es decir, la planta recluta o permite los microorganismos que se van a desarrollar en rizosfera, ¿vale? El hecho de que haya una buena actuación en tomate no es garantía de que esto ocurra con otros cultivos. Esto mismo lo pudimos observar con diversas especies de Trichoderma y también con Poconia clamidosporia. Funcionaban en tomate, no nos funcionaban en pepino, en este caso en relación al nematodo, a Meloidogine. Uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención fue que en el caso concretamente de Trichoderma, cuando nosotros utilizábamos cultivar resistente o susceptible, pero frente a poblaciones del nematodo que eran virulentas al gen de resistencia del tomate, al ponerlo con Trichoderma veíamos que se producía una reducción en cuanto a la capacidad de multiplicación. Aquí en la fotografía se puede ver un huevo que además está parasitado por el hongo. No es que tenga una elevada capacidad de parasitismo, pero bueno, no deja de ser otra de las pequeñas funciones que aporta este hongo. ¿Solamente se puede hacer con microorganismos del suelo? No. Aquí hemos visto también que, por ejemplo, y se ha hablado extensamente sobre el tema de los míridos zoofitófagos como Macrolophus, Nesidiocoris, y ayer Merichel nos habló justamente de algunas de estas prestaciones. Pues bueno, respecto al nematodo, cuando estos míridos zoofitófagos pican la parte aérea de la planta, resulta que esto sí que induce unas modificaciones fisiológicas que da como resultado
que el nematodo produce menos cantidad de masas de huevos y a la vez también reducen la capacidad reproductiva en el caso del tomate. Estos son ensayos, digamos, de condiciones controladas, una media de 15 ninfas por planta. De hecho, más o menos el protocolo es el mismo que utilizaron ellos, en tanto que se hizo el trabajo en colaboración con Alberto Urbaneja y Meritxell López Cedó. Cuando esto lo llevamos a nivel de campo, pues bueno, cuando habíamos inducido la planta, vimos que al final del cultivo también se apreciaba una disminución en cuanto a la reproducción del nematodo en aquellas que habían estado previamente activadas por el hongo, por los míridos. ¿Pueden haber otras fuentes de inducción de resistencia? Sí, extractos de algas. En este caso se presenta en la gráfica, la diapositiva, en columnas azules el control, reproducción del nematodo en el control, en naranja marrón en los extractos basados en ácido algínico y en gris aquellos que están basados en laminarina. Cuando esto se aplica en tomate, en pepino, en berenjena, calabacín o lechuga 24 horas antes de trasplantar, lo que vamos viendo es que hay una reducción en cuanto a la capacidad reproductora del nematodo, ¿vale? Es decir, pueden haber tanto agentes bióticos como abióticos que nos están aportando una prestación adicional a las existentes para mirar de gestionar los problemas de enfermedades o patógenos del suelo. Al finalizar los cultivos, no hay que olvidarlo, es importante eliminar el inóculo que pueda quedar en el suelo al finalizar. Por ejemplo, en este caso, tenemos todas las agallas del nematodo. Aquí pueden haber millones de huevos. Si esto queda en el suelo, es inóculo que afectará al cultivo siguiente. Por tanto, es importante eliminarlo. A posteriori lo que es importante es de activar de nuevo la microbiota a través de abonos en verde, algunos de los cuales pueden estar basados, por ejemplo, en algunas de las plantas o de las especies que habíamos comentado anteriormente. Y esto lo tenéis en un póster, en el póster número 2, que hay en el vestíbulo, en los cuales lo más importante a la hora de elegir cuál es el material vegetal es, primero, que sea resistente o no huésped a aquellos potenciales patógenos que nos están causando daño en el cultivo. Esto es determinante. En caso contrario, favoreceríamos la infección, la proliferación y el efecto podría ser totalmente contrario, ¿vale? A continuación, ¿se pueden utilizar estos cultivos como cultivo trampa? Sí, y con esto acabaré. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros utilizamos material que es huésped pobre o resistente a estos organismos, estos pueden tener capacidad para infectar. Pero si se incorporan en el suelo o se eliminan antes de que se pueda producir reproducción en ellos, estaremos eliminando carga de inóculo de este suelo y, por tanto, gestionando mejor el problema. Ejemplo, meloidogine plantado en... lechuga plantada en suelo infectado por meloidogine, septiembre, octubre o noviembre. En septiembre tenemos infección, lo vemos por el índice de agallas. El índice de agallas nos va a indicar si hay penetración y en qué intensidad. Tenemos infección por parte del nematodo, pero fijaros que esto va disminuyendo. La temperatura del suelo va bajando, organismos poiquilotermos, la actividad estará relacionada con la temperatura ambiente en el suelo. Al finalizar el cultivo, septiembre, multiplicación. Octubre, no, noviembre tampoco. ¿Cómo podemos explicar esto? Muy fácil. Se ha comentado anteriormente la utilidad de los modelos fenológicos. Aquí lo tenemos. Cuando hacemos el modelo fenológico de meloidogine en lechuga, vemos que para que se puedan empezar a producir huevos se requieren 398 grados día acumulados por encima de 13,7 grados centígrados. En septiembre se superan, reproducción. En octubre no, en noviembre tampoco. Por tanto, cualquier tipo de herramienta que se pueda desarrollar en base a modelos fenológicos y que permitan monitorizar estas condiciones en los suelos pueden ser una herramienta de toma de decisiones tanto para
el tiempo que tiene que permanecer la solarización en un suelo determinado, cómo utilizar cultivos como cultivo trampa del nematodo, etc. Comentar que en algunos casos pues, ya van existiendo estas medidas, como puede ser una de las que hay presentes, que es el Nematul. En definitiva, cuando se presentan estas especies patógenas y se van realizando todo este tipo de acciones, la intensidad de enfermedad disminuye y entonces de lo que se trata es de ir haciendo los procesos de mantenimiento para evitar revertir las situaciones iniciales que nos han generado estos problemas. Se trata de mejorar la estructura del suelo, mejorar la actividad, la diversidad y la funcionalidad de los suelos, apoyado por la utilización de material vegetal resistente, inductores de resistencia y prácticas agronómicas. Y con esto, pues, lo que intentaremos será tener pues, cultivos sanos, saludables y no podía acabar la presentación sin decir sostenibles, porque si no quedaría mal que no lo he dicho en toda la presentación. Y muchas gracias por vuestra atención.